Uno de los principios elementales que la Organización Mundial del Turismo promueve, sobre todo a través de su Código de Ética Mundial para el Turismo, es el derecho que tenemos todos a hacer turismo justamente. Porque el turismo trae aparejado ¿cuántos beneficios? Muchísimos. La mente se abre cuando conocemos otro país, con otra cultura, con otras costumbres. Nuestra forma de ver el mundo, nuestra cultura general. Indudablemente también el turismo puede contribuir en ese contacto a beneficiar y facilitar el entendimiento entre las personas y los pueblos. De modo que desde este y desde otros puntos de vista el turismo tiene que ser defendido en la medida de lo posible como un derecho y lo bien que hace la Organización Mundial del Turismo en ese sentido. Y en ese sentido, justamente, lo que observamos es que año tras año las cifras del turismo mundial tienden a aumentar de manera matemática o inclusive geométrica, lo cual es muy bueno por todo lo que habíamos dicho con anterioridad. De hecho, tenemos, según las estadísticas, que para el año 1950 25 millones de personas viajaban a través del mundo por turismo, mientras que en el año 2019 1.600 millones de turistas hacían lo propio. Si el turismo trae aparejado esos beneficios mencionados anteriormente, estas cifras son muy alentadoras. Pero también existen algunos problemas. La emisión mayormente está hecha por los países de Europa y de Norteamérica, y la recepción del turismo también recae mayormente en Europa y Norteamérica, es decir, que el resto del mundo goza menos de esos beneficios. Ahora bien, por supuesto que cuando hablamos de los otros países, hay inversiones extranjeras que se dan en esos países. A veces se ha criticado que la tasa de retorno de las inversiones extranjeras en esos países periféricos son tasas de retorno muy altas. Se ha hablado que en general la empresa que invierte en un país periférico obtiene un retorno o una tasa de retorno del 55%. En mi opinión, está bien la cosa, porque si se tiene en cuenta que el país periférico recibe una inversión para la cual no ha puesto un centavo y el 45% de la inversión, de las ganancias, se va quedando en forma de impuestos, de compras locales, etc., evidentemente no está nada mal. Obviamente sería muy deseable elevar ese porcentaje, elevar la cantidad en general de los emprendimientos turísticos que se hacen localmente por gente local. Y para eso obviamente se deben promover y alentar las actividades turísticas con toda la masa de recursos, técnicas y promociones que se puedan hacer en ese sentido. Pero también aquí hay que advertir cuál es el comportamiento de los turistas y las contradicciones que ofrece el turista internacional. Cuando se hacen encuestas en ese sentido, el turista internacional en general dice preferir los encuentros auténticos con otras culturas, gozar del clima local, conocer las culturas locales, no manipuladas y no presentadas artificialmente por la propuesta turística. Pero cuando llega el momento, cuando llega al lugar, reclama tener todas las comodidades que son propias de su propia cultura. El hotel tiene que ser impecable, obviamente tiene que tener las medidas de higiene necesarias, pero también aire acondicionado, calefacción, pileta de natación y un largo etcétera. Y por otra parte, muchas veces esa propia persona, cuando contrata el paquete, contrata un all inclusive y permanecerá en destino, en ese all inclusive, la mayoría del tiempo, consumiendo a veces servicios que vienen de los países centrales. Entonces hay una marcada contradicción en ese turista que prefiere y dice preferir las experiencias auténticas y después evidentemente pasa el mayor tiempo en el all inclusive.
Y las personas dueñas del all inclusive también deberían tener una mente un poco más amplia. En vez de servir la comida pura y exclusivamente en el centro, deberían liberar al menos algunos días, contratar a restaurantes, experiencias culinarias locales y permitir que los turistas, más o menos de manera obligada, vayan a convivir con esas experiencias. Así la ganancia también permanece en el lugar. Y otra contradicción. Queremos que la naturaleza en los lugares obviamente se mantenga, se conserve. Eso es lo que está dispuesto a declarar en una encuesta cualquier turista. Pero después cuando se contrata una empresa, jamás se ve si hay una certificación. Y de hecho hay certificaciones que nos pueden dar una pauta si la empresa en cuestión, en este caso el All Inclusive, está respetando la ecología del lugar, si está respetando a las comunidades locales, a su cultura, a su forma de ser, etc. Entonces, yo pediría, y acá está el enfoque ético nuevo en esta lección, es que cada vez que viajemos prestemos atención por lo menos a los certificados de reconocimiento de los aspectos ecológicos, de respeto por las comunidades locales, etc. Eso hay que hacerlo como turista y también hay que hacerlo desde las asociaciones y también, y esto es fundamental, en el contexto de las agencias de turismo. Si tenemos una agencia de turismo, si somos empleados de una agencia de turismo, tenemos que estar atentos a estos problemas porque a veces el turista no tiene el tiempo ni tiene el conocimiento en el momento justo para considerar estos asuntos y está más preocupado por el financiamiento de su proyecto. Entonces, el dueño de la agencia, el empleado, tiene que advertir al consumidor sobre estas cuestiones, tiene que abrirle el panorama y para eso tiene que formar y tener en cuenta estas cosas que hoy he traído a colación. ¿El turismo internacional debe seguir aumentando? Sí, porque trae aparejados beneficios importantes, sí, pero siempre hay que tener en cuenta cuáles son los efectos indeseables, los efectos colaterales que tiene el turismo en las sociedades visitadas, establecer si esos efectos no son demasiado dañinos en el contexto de la naturaleza, de las comunidades autóctonas, etc. Para pensarlo.